la gente salía por las calles, gritaba, se manifestaba, ya por fin, ya está bueno, como esa sensación de terminar con este abuso que ha venido por tanto tiempo. Ese sentimiento como encontrado, rabia y alegría. La alegría porque ya se estaba dando un paso para hacer un cambio. Y la rabia porque era necesario hacer eso, de que ya no poder seguir aguantando más. Nos ocurrió en octubre del 2019, cuando vimos que apareció acá el levantamiento popular. Para mí fue la voz de los no escuchados. Vimos empezar a llegar gente, pero siempre mirábamos nosotros de acá, como estamos aquí ahorita, siempre mirábamos hacia la plaza donde estaba el Baquedano ahí. Veíamos grupos grandes de personas. Sí, pero ese día fue un día extraordinario, o sea, vimos más gente de lo común y ahí ya paramos nuestro trabajo, nuestras ventas y nos dedicamos a observar lo que estaba pasando, porque se da a notar que había mucha fuerza pública también, mucho carabinero. De hecho, nosotros acá estábamos con carabineros prácticamente como rodeando todo este espacio y ya para nosotros fue extraño, porque acá los chicos de la facultad al frente siempre habían hecho protestas y nunca era tan masivo como lo que estábamos viendo. Y fue algo preocupante para nosotros por la masa de gente, la masa de personas, y empezamos a ver el accionar también de las fuerzas policiales. Nos llamó la atención. Me llamó la atención las pancartas, me llamaron la atención las voces que venían acá, la gente, el tipo de gente que había, familias con niños, jóvenes, mujeres, adultos, ancianos. Esa variedad de gente en una protesta a mí me llamó mucho la atención. Y nosotros conversábamos acá, si esta es una protesta grande, porque no teníamos antecedentes de algo anterior, si esta es una protesta grande, esta gente está corriendo mucho riesgo, decíamos, mucho riesgo. ¡Caballero, devuélvase! Yo vengo obligado porque tengo mi lugar de trabajo acá, pero ellos venían con un propósito que yo al final, claro, uno al final se adhiere, pero ellos venían expuestos, yo los vi demasiado expuestos, pero con una fuerza tremenda que no había visto nunca yo, gente con tanta valentía en su interior. La manifestación, la convocatoria que hubo, llegamos al Metro Salvador, salimos por el metro, fue cuando nos tiraron a disparar a la calle. Cuando se pusieron a disparar aquí en la avenida Providencia, y se pusieron a disparar perdigones y bombas de transporte. Y ese día nosotros empezamos el tiro así, y las brigadas de salud se habían conformado como piquetes, que andaban itinerando, deambulando, caminando por todas partes de la movilización de Plaza Italia, por todo el sector, pero como piquetes de salud. Eran estudiantes de enfermería, enfermeras y médicos que iban con los insumos para atender a los heridos o para atender a quien necesitara de la ayuda de ellos. Me encontré con un grupito de jóvenes, no más allá de 10, 12 personas. Ahí estuvimos conversando y les expliqué mi dificultad para encontrarnos. Y dije, tal como a mí me cuesta encontrarlo, a la gente que necesita de primeros auxilios también les va a costar.
Por lo tanto, ¿qué les parece si nos instalamos en un lugar y ahí elegimos el jardín de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile? Primer implemento de seguridad que tuvimos nosotros. Ahí esos cascos se les puso unas cruces azules porque la Cruz Roja no estaba de acuerdo y se enojó con nosotros porque estábamos usando la Cruz Roja. Al mirar al frente acá, al costado de la facultad, vimos un grupo que nosotros decíamos, como está la oficina de la Cruz Roja aquí atrás de la facultad, veíamos unos lienzos con una Cruz Roja. Atendimos y a poco tiempo ya empezamos a atender gente que le había llegado perdigones. Nos encontrábamos en un momento en fuego cruzado entre las fuerzas del orden y los manifestantes y nosotros ahí al medio. Trajimos a los chicos, los invitamos a que se vinieran acá, que vinieran a ver el lugar y les gustó y encontraron de que era un lugar más seguro que donde estaban allá. Y después ya se armó esto que ustedes ven que ha tenido pero un efecto increíblemente bonito porque aquí se atiende mejor. Nosotros salimos del Metro Salvador y empezó a quedar así, pero las bombas corrían, volaban, los perdigones y justo empezaron a caer al lado de nosotros que yo quedé así pero asombrada, o sea, yo nunca pensé que se iba a repetir la misma historia. Caían al lado de nosotros los cabros heridos de bombas, heridos de perdigones y sangrando y corriendo, yo corriendo a la clínica Santa María a pedir ambulancia, a pedir camilla, otros cabros desarmando las bancas para hacer camillas, sino que en realidad la demostración de una política del gobierno de Piñera y en general como de naturalizar que bueno, es democracia, entonces él está en el poder y ya está, como de no ser mayor oposición a esta como ridiculización de la pobreza, de las condiciones de vida, la mayoría de chilenos y las personas también que viven acá, en un sentido como ya como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Habíamos un grupo de médicos, enfermeras, estudiantes de enfermería que salimos así espontáneamente como a asistir a la gente y de a poquito empezó a crecer. En el mejor momento éramos 5, sobre todo, y creo que más de la mitad, no tengo tanta certeza ahora, pero más de la mitad eran represión por carabineros. Pero sobre todo, perdigones, las lacrimógenas que rebotaban en el cuerpo, entonces algunas producían equimos, ¿no es cierto?, moretones grandes, hematomas en algunos casos que tuvimos que drenar, en otros casos heridas cortantes por tanta cercanía. Sí, sobre todo la mayoría era por represión de carabineros. ¿Cómo fue ese proceso de decir, salimos, como dijiste, con nuestro uniforme? No sé si usaste la palabra uniforme, sí. Con eso y gasa. ¿Cómo fue ese paso? Fue súper como desde la guata, como muy desde dentro de decir, esto no puede estar pasando, como todos tenemos un sentido de vocación en el fondo para cuidar a la gente, por algo estudiamos en el área de la salud, ¿ya? Pero no lo podíamos creer y dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya salgamos con unas gasas para ver si es que podemos ayudar a la gente, pero llegando allá nos dimos cuenta que esto era mucho más grande de lo que pensábamos. No era un corte que alguien se cayó, no era que hoy alguien se pegó y tenía una contusión, no, eran gente que estaba siendo mutilada, perdigones, en ese momento que eran muy profundos, heridas que no paraban de sangrar. Entonces nos dimos cuenta que una gasa, un parche curita no iba a ser suficiente, había que hacer algo más y ahí nos organizamos. El casco, weón, mi cámara, cuidado. Sácame la... ¡Ah! ¡Ah, weón! ¡Ah! ¡Ah, hermano, mi ojo! ¡Ah! ¡Ah, weón, mi ojo! ¡Ah! ¡Mi ojo, weón! ¡Mi ojo, hermano! ¡Ah! Estudiantes de enfermería se empezaron a organizar
porque ellos vieron la necesidad y vieron también el impacto que ocasionó el tema de los perdigones, por ejemplo, que vieron mucha gente en las calles que no tenía auxilio, y ellos dijeron, nosotros somos estudiantes de enfermería, ¿por qué no estamos haciendo algo? Y se organizaron, por ahí por el 20 más o menos, organizaron estos estudiantes que eran del Centro de Estudiantes de Enfermería. Ellos convocaron a más chicos de cuarto, quinto año de enfermería. Por redes sociales empezaron a pedir insumos médicos a la casita de salud. Yo siempre he destacado, de ahí conocí la organización de la enfermería, porque súper organizados los chiquillos, hacían turnos y empezaban a salir, hacían turnos de 24 horas en la facultad, en la casita de salud, y salían, no sé, de grupo de 3 personas, con un botiquín. Llevaban a la gente que estaba más afectada a la facultad, se atendían porque había gente que estaba ahí esperando, casos más graves, se atendían ahí dentro de la facultad y los otros salían de nuevo a la calle. Al otro día, claro, ahí ya yo me acuerdo que salí con un par de amigas, fui en bicicleta básicamente a Plaza Dignidad, donde ya estaba toda la gente reunida, y ahí fue la primera vez que yo escuché como sonidos que para mí en ese momento eran disparos. No se le podía poner un nombre en ese primer día, no sabíamos qué era, y encontrar las ambulancias que llegaban a la zona, todo muy raro, ambulancias llegando a la zona, y ver en el suelo como los casquetes de lo que para en ese momento nosotros eran balas, y que después le pudimos poner un nombre que eran los perdigones. Después nos dimos cuenta que no era suficiente estar en la calle, porque a diferencia del principio, en cuando tú veías que los pacos y las pacas te veían y tú estabas uniformada como salud y te dejaban, seguían su camino reprimiendo al resto, ya después eras un blanco directo. Y eso fue algo que nos marcó harto, porque mucha gente, y fue muy repentino también, muchos de nuestros compañeros empezaron a caer, muchas, por lo mismo, porque antes nos evitaban o nos dejaban pasar, y ahora el ataque era dirigido específicamente hacia nosotros. No le den la cara, cabrón, pueden disparar. Igual le van a disparar. Me acuerdo que habíamos dado como las indicaciones de que los voluntarios ojalá llevaran un sello distintivo, por ejemplo, de una banda blanca con una cruz roja, que llevaran algo distintivo con respecto a que eran voluntarios, no sé, que eran enfermeros, estudiantes, etcétera, como que la gente pudiera reconocerlos. También el tema de cómo movilizar a los heridos, así como pequeños recordatorios que uno siempre tenía que estar seguro al momento de ayudar a alguien, porque si uno sale herido ya no es un herido, sino que son dos. Ser cautos con ese tipo de cosas. Directrices generales, manténganse por lo menos en grupos de 3, que no los encuentre solo carabineros, porque ya teníamos como antecedentes de que no había mucho respeto, por lo menos en Santiago, con lo que se estaba haciendo. ¡Tu nombre, amigo! ¡Derecho mano, cuidado! ¡Derecho mano, cuidado! ¡Ay, qué pasa! ¡Tu nombre, compañero! Creo que nos ocurrió una o dos veces que de hecho quedamos atrapados en Plaza Independencia mientras atendíamos heridos y
Carabineros estaba intentando llevar a las personas que nosotros estábamos atendiendo, que estaban heridos, estaban sangrando, y nos apuntaban a nosotros con armas para que los entregáramos. El tema de tener estaciones fijas era peligroso tanto para nosotros como para las personas que atendíamos. Era mucho más seguro tener como los sitios de conflicto como presentes, identificados, y al mismo tiempo en ese sitio de conflicto establecer un punto seguro por lo menos a unos 40 metros o a una cuadra después si es que la persona podía caminar más. A medida también que avanzaban las movilizaciones, que avanzaban las causas, que empezamos a conversar o cada uno en su foro interno a meditar por qué estaba protestando y hacia qué quería llegar, eso se transformó en un debate político. En el fondo, ¿qué significa protestar? ¿Qué significa apoyar al que está protestando? ¿Qué significa enfrentarse a carabineros? Y debates también éticos. ¿Qué pasa si un carabinero resulta herido? ¿Lo atendemos o no? Entonces, ahí se formó yo creo que una de las primeras grandes divisiones de la brigada, que fue tomar una postura política, que el ayudar a alguien en el contexto de protesta era un acto político y que eso requería también un grado de conciencia de por qué estamos ofreciendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida en el fondo a esto, de que no es un acto como de ser buena gente o como le dicen, como de ser voluntario, claro, humanitario, como un acto con voluntariado, que en el fondo es como medio light, como que no ayuda a la gente porque es bueno ayudar, sin pensarlo muy de fondo. Y no, pues nosotros, el grupo que nosotros por lo menos participamos en esa discusión, era lo otro, era ir más allá. En el fondo, la protesta tiene una causa política, y ayudar a la protesta en el fondo también es político. Había pasado aproximadamente un mes, 2 meses, y nada, yo finalmente, que también me manifestaba como el resto de las personas que íbamos, y sentíamos esa impotencia también de no poder hacer mucho en contra de la represión que había. Entonces yo encontraba que esta era una buena forma de luchar en contra de la represión. Sí, eso me sentía, así que nada, estaba feliz de poder aportar en lo que pudiera en esta brigada que se estaba formando. Mi función y lo que más me he desempeñado en la brigada ha sido como rescatista, y dentro de los rescatistas, porque dentro de los que salimos a rescate, por lo general hay un enfermero, un asistente del enfermero, o un médico y un asistente del enfermero, y personal que se podría ser como de seguridad, que en este caso soy yo, que voy con el escudo y protejo a los pacientes, protejo al personal médico, y me encargo un poquito también de los traslados en camilla, o ver esa parte de la logística, también de cómo abordar las situaciones y el contexto de la protesta. Previamente tú me cuentas que primero era como en la vía pública misma, y luego se instalan en un espacio. Sí. ¿Dónde es ese espacio? Ese espacio es la Feria Artesanal de Pionono, que está al frente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ahí nosotros tenemos nuestro punto fijo. La brigada siempre estuvo en la calle. Teníamos un par de personas que nos ayudaban a hacer la constatación de lesiones. Por ejemplo, nosotros atendíamos a alguien, porque vinieron igual del Instituto de Derechos Humanos a formarnos en Protocolo de Estambul, y a enseñarnos a tomar registros de las lesiones. Claro. Como con las medidas, con las tablas de medida. Entonces llenábamos un formulario por internet que hicimos nosotros, se lo enviábamos a los chiquillos que estaban en el colegio de profe, y mandábamos a las personas al colegio de profe para constatar lesiones, porque cuando las mandábamos al hospital se las llevaban detenidas. Aunque igual habían un par de aliados en el hospital que nos ayudaban a sacarlos por otro lado si era necesario, cosas así a veces, pero corrían el riesgo de irse detenidos. Entonces cuando eran situaciones así les decíamos, y podían esperar hasta el otro día, les decíamos que mejor al otro día fueron al colegio profe a hacerse curaciones, que ahí les revisaran si es que era para puntos o algo así,
o que si tenían que ir al hospital definitivamente, pero si no, que los mismos médicos, que habían un par de médicos que nos ayudaban, contrataban lesiones, entregaban como el papel de que estaban contratados como lesionados, y con eso ya pasaban al piquete jurídico por si había que levantar cargos o algo así. ¿A ustedes les tocó alguna vez atender a un carabinero, por ejemplo? 2 veces, y la verdad, muy mal recibimiento. Hasta cierto punto igual lo entendíamos, pero me acuerdo que hubo una vez, que es como la que más recuerdo, que hubo un conflicto dentro de una de las... Era de otra brigada, pero dentro de todo era de la brigada, que había un pequeño piquete de carabineros en la Plaza Independencia, y si no me equivoco, los manifestantes les comenzaron a lanzar como pedazos de toscas y piedras. Y en eso, una de las toscas golpeó a un carabinero en el hombro, creo, y justo ese carabinero estaba por tirar una bomba lacrimógena de mano. Entonces, la bomba lacrimógena cayó muy cerca de él, y él cayó al suelo y comenzó a ahogarse con los gases de la bomba lacrimógena. Y el resto de sus compañeros estaban bastante alejados, como prácticamente unos 20 metros más atrás. Entonces los manifestantes fueron a golpearlo, y dentro de todo él estaba agotado, se estaba ahogando, y nosotros dijimos, es que no podemos dejarlo ahí. Y lo fuimos a ayudar a levantar. Hubo una pequeña trifulca ahí porque los manifestantes, pero ¿cómo lo están ayudando si ustedes están con nosotros? Y nosotros tenemos que ayudar a cualquiera, o sea, no vamos a dejarlo ahí viendo que está mal. Y la verdad es que igual nos dio como lata porque el carabinero estaba súper agresivo, intentando golpearnos a nosotros, siendo que nosotros lo estábamos intentando ayudar. Y después de eso, uno de los chicos de la brigada creo que lo tomó, y junto con otro carabinero lo llevaron a uno de estos buses que tienen los carabineros, que están un poco más alejados, y aún así el resto de los carabineros seguía gritando y tirando cosas, intentando como dispersarnos, tanto a los manifestantes como a nosotros que estábamos cerca. Y yo opté por decirle a los chicos, así como, ya chicos, retírense, si la verdad no nos vamos a exponer nosotros, si ellos no quieren ayuda, más allá tampoco podemos hacerlo. Entonces, igual era como complejo. Fueron muy pocas las ocasiones, creo que fue 1 o 2 ocasiones, esta y otra más, y la verdad es que nunca hubo un buen recibimiento realmente. Todos los carabineros se dejaron atender por nosotros, ¿ya? Algunos no, ellos son súper valientes, seguro, y en realidad a ellos no les pasaba nada y no necesitaban ayuda de nadie. Habían algunos que eran los menos, que sí requerían de repente ayuda y sí se dejaban ayudar. Pero yo creo que en el fondo ellos sabían que de una u otra manera nosotros también estábamos ahí para atenderlos si fuera algo un poco más grave. Entonces, también yo creo que colaborábamos un poco para su seguridad. Si de alguna u otra forma nosotros estábamos ahí para todos. Queda nuestra decisión, que era nuestra decisión como brigada. A nosotros nadie nos dio asistencia de salud mental después de que terminamos, porque tampoco estábamos 100% reconocidos. O sea, nunca tuvimos una validación del sistema, entre comillas. Nosotros no existimos para el sistema, ¿ya? Pero, sin embargo, estuvimos ahí, aprendimos ahí, y aprendimos a defendernos con lo que teníamos, con lo que hacíamos. Yo creo que hasta los días de hoy, por eso digo, para mí esto es terapia. Esta es una forma, porque en realidad son pocas las ocasiones que nosotros tenemos, o que por lo menos yo he tenido, de conversar este tema, de contarle a otra persona qué fue lo que yo sentí, porque yo tenía miedo, pero también sabía que tenía que estar ahí. O sea, es una cuestión, se contraponen. O sea, ya, tenéis derecho a tener miedo, pero también quieres estar aquí.
O sea, nadie te obliga, pero ¿cómo te dices a ti mismo que no tienes que hacer algo? Es difícil de explicar. ¿Cómo luchas contra tu vocación, contra lo que tienes que hacer? Sí, que me paré, no porque me dolía, sino porque a veces cuando se golpea en la cabeza puede ser peligroso. ¿Tenías ganas de vomitar algo? No, pero me paré por si acaso. ¿Tienes para contactar a tu amigo? Sí. Contáctalo. Un amigo tenía para llamar, pero si no me llama, a lo mejor le pasaba algo. ¿Tenís su número? Sí. Ya, llámalo de aquí. Vamos a echar un poquito de agua, ¿ya? Para que estés. ¿Tenés el número de tu amigo? Sí. Te voy a poner el gorrito, ¿ya? Para que se mantenga el agua. Pasen. Llevamos a la persona, a la niña desmayada a una casa, seguramente por la presencia de sangre, pero vamos todos bien. Una señora que amablemente prestó su casa para hacerle curación a la niña. Teniendo información, le aviso. Hay muchas comunidades que han recurrido a nosotros frente igual a la represión que hay en las comunidades de los alrededores de Temuco, porque nosotros somos personas de confianza. Claro. La Cruz Negra, se puede confiar en la Cruz Negra. Pues si yo digo, hola, soy de la Cruz Negra, yo puedo entrar a una comunidad. Pero si yo soy de la Cruz Roja, no me van a dejar entrar. Si soy una persona común y corriente, no. Pero si soy de la Cruz Negra o si me lleva alguien de la Cruz Negra, yo puedo, porque soy una persona de fiar. Pero también sabíamos de otras organizaciones que, o ellos mismos nos decían, ¿saben qué? La otra vez vino, no sé, una persona que era candidato de no sé qué, del concejal, y nosotros no estamos ni ahí con él porque sabemos que él nos va a dejar votado. En cambio ustedes, si es que nosotros les abrimos las puertas y para que nos conozcan, nosotros sabemos que ustedes van a estar ahí, pues. Que ustedes no tienen intereses políticos de por medio, que no se van a aprovechar de nosotros, que no van a andar sacando fotos para publicarlas y después exponer nuestras caras como que somos los pobres, sino que ustedes quieren construir acá con nosotros. Entonces ahí, de hecho, ahí empezamos a dimensionar el impacto que había tenido la Cruz Negra después que terminaron las protestas, cuando empezamos a vincularnos con la gente, con las poblaciones, empezamos a hacer mascarillas, empezamos a querer vincularnos más allá, como desde otra perspectiva, más allá de los primeros auxilios. Nos dimos cuenta que la brigada era muy bien recibida en muchos espacios que otras personas, otras organizaciones no lo eran. Entonces ahí empezamos, de hecho dijimos, wow, así como, ¿de verdad logramos esto? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahora, para el medio. No. Ahora para allá, para el otro lado. Ahora, para el lado. Ahora, para allá. Veíamos mucho odio, digamos que mucho descontento acumulado, ¿ya? Era una respuesta, fue un estallido, tal cual como se dice, fue un estallido social, pero fue un estallido social que se fue incubando durante mucho tiempo. O sea, esto no fue algo así espontáneo, ¿ya? No, esto tampoco alguien que lo maquinó, y tampoco simplemente sucedió, sino que yo creo que es el resultado de la acumulación de odio en nuestra sociedad. De tanto, ¿cómo se llama? De tanta gente que se sintió desplazada, de tanta gente que se sintió violentada, que la única forma que tenían de responder era con violencia. Y se encontraron de frente con un grupo de uniformados cuya actividad era reprimir. Eso fue lo que sucedía. O sea, qué bueno que estuvimos ahí, sí, qué bueno que estuvimos ahí. ¿Fuimos útiles? Sí, fuimos útiles. ¿Alguien se preocupó de nosotros? No. ¿Alguien te agradeció? Sí. Mucha gente en la calle. El hecho de entregar atención, de estar atendiendo ahí en ese momento, de hacer contención emocional, eso no tiene precio. Ya, aprieta fuerte, hermano, aprieta fuerte. Resiste.
Vamos a ver, hermanito, dale. Vamos a correr un poco más. Tranqui, hermano. Que es necesario que la gente sepa que esto pasó. No nos podemos permitir el lujo de tener mala memoria. Ya no.